Sean bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a aprender un poco sobre lo que son las APIs y las APIs REST para lo que es hacer una introducción a lo que es el tutorial de programación de una interfaz. ¿Qué significa API? Significa Application Programming Interface o interfaces de programación de aplicaciones. Y es un término que se utiliza bastante en el mundo de la programación para que dos aplicaciones se comuniquen entre ellas. Las APIs REST, en este caso, significa que es una forma específica de trabajar con lo que son las APIs para la creación de una API. Y es en el caso de REST, eso significa Representational State Transfer o transferencia de estado representacional. Las APIs REST básicamente poseen una serie de reglas que se deben de cumplir para considerarla una API REST. Por ejemplo, está dirigida a un protocolo cliente-servidor, posee un conjunto de operaciones bien definidas que se realizan, tiene una sintaxis universal para identificar los recursos, en este caso que se consumen. Cada petición, en el caso de las APIs REST, es independiente de otra y son de fácil mantenimiento, tienen una arquitectura escalable y en este caso no están vinculadas, por así decirlo, a un lenguaje de programación en específico. O sea que una API REST puede estar en el lado del servidor programada en un lenguaje y en el lado del cliente en otro lenguaje diferente. Y en este caso, independientemente de qué lenguaje sea en cada lado, pues eso no importa mucho porque se puede utilizar diferentes lenguajes para la creación de la API y para la creación de lo que es la aplicación o el cliente que va a consumir esa API. Lo importante en este caso de las API REST es la comunicación que hay entre los dos. Existen dos tipos de APIs que podemos crear. Están las APIs REST, que son las que nos vamos a enfocar en este tutorial, y en este caso existen las APIs SOAP, Simple Object Access Protocol. En el caso de las API REST, básicamente lo que hacen es comunicarse entre el cliente y el servidor mediante peticiones HTTP. Esas peticiones HTTP viajan al servidor y el servidor las ejecuta y realiza una serie de tareas y devuelve un resultado o devuelve un estado, en este caso un código de estado HTTP. Una API REST básicamente funciona de esta manera. En el lado del servidor tenemos la API o el servicio web, en el servidor web, el cual se encarga de tener toda la lógica de manipulación o manejo de la información que le llegue mediante la interfaz API y en este caso el servidor puede comunicarse con una base de datos para obtener información o realizar tareas de mantenimiento a esa base de datos. Por ejemplo, ingresar registros nuevos, actualizar registros existentes, eliminarlos o solamente consultar esos registros. Normalmente lo que es una API REST nos devuelve a nosotros una respuesta y si la consulta que se le hace al servidor web, en este caso, pretende obtener información, pues devuelve esa información hacia el cliente. El cliente puede ser en este caso una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, una aplicación web. No hace diferencia porque la comunicación se hace mediante el protocolo HTTP. Y en el caso del protocolo HTTP, pues maneja una serie de estados para entender cuál fue el resultado de lo que es la operación. Eh, ¿Qué necesita una API REST para funcionar? Necesita que se le envíe lo que es el tipo de petición HTTP, que se le envíe una URL o una URI, o en este caso, perdón, una URL única, que es la que se encarga de procesar el servicio y se le envíe también los datos que se van a manejar. Esas son las tres cosas que necesitaría la API, una API para trabajar, ¿verdad? Una API REST. Entonces, esa información viajará mediante el protocolo HTTP hacia el servidor desde el cliente y en este caso la respuesta del servidor también viajará mediante el protocolo HTTP. Eh, Normalmente las APIs
tienen una serie las API REST tienen una serie de peticiones que se pueden realizar y en este caso las podemos nosotros relacionar con operaciones de un CRUD. En este caso, por ejemplo, la, el comando, digamos, post, una petición de tipo post HTTP a una API REST nos va a permitir a nosotros crear elementos dentro de lo que es nuestro servidor. Una petición GET nos permite leer información del servidor y devolverla al cliente. Una petición, en este caso de tipo PUT, nos permite a nosotros actualizar información en el lado del servidor, algún recurso, ¿verdad? Y una petición delete permite eliminar algún recurso dentro del servidor. Cada una de esas operaciones de un CRUD básicamente está enlazada a un método HTTP. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que la información que se envía mediante lo que son las APIs se envía en formato de datos JSON o XML. En el caso de las API REST es muy común enviar ese tipo de información en esos formatos. El más común para la comunidad básicamente es el formato JSON, ¿verdad? Que es el que se utiliza bastante. Entonces hay que tomar en cuenta esto para poder trabajar con lo que son las API REST. Una API REST básicamente nos permite realizar esas peticiones al servidor y lo que nos está pidiendo básicamente un endpoint, un punto, digamos, de comunicación y pues una serie de parámetros que van a utilizarse para lo que es la acción que debe realizar. En este caso, por ejemplo, el endpoint, aquí podemos observar que podría ser usuarios y digamos para crear un usuario, la información como viaja por el método post no es visible en la URL que se le envía al servidor. En el caso de para obtener un usuario podríamos hacer una petición get y la información la mandamos codificada en la URL. Para obtener varios usuarios, como no necesitamos filtrar por algún código, no podríamos hacer la petición get y que nos devuelva todos los registros desde la base de datos. Y para actualizar un usuario, igual podríamos utilizar una petición put y enviarle la información, ya sea, digamos, el código del usuario que se va a eliminar o producto y los demás datos, perdón, que se van a actualizar y los demás datos que serían los nuevos que se van a ingresar a ese, lo que es usuario, ¿verdad? O producto. En el caso de eliminación, pues se necesitaría el código, por ejemplo, de la clave primaria de lo que es el registro de la tabla que queremos eliminar, ¿verdad? Y básicamente eso sería la forma de trabajar con lo que son unas API REST. Esto sería la introducción y vamos a proceder con la parte del tutorial. Gracias.